Tutor, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilmer Campo, estudiante de Ingeniería Electrónica, sede Dos Quebradas. Este es mi nombre en la cédula. Este video es con el fin de sustentar el diseño de un variador de frecuencia. En este caso estamos en la primera etapa, que es un rectificador de onda completa. Entonces, a partir de unos parámetros que nos dan en la guía, como el voltaje de entrada monofásico de 120 voltios, la frecuencia de 70 Hz, la potencia del motor de 1 HP, que esto equivale a 746 vatios, la corriente nominal del motor de 8 amperios, factor de potencia de 0.8, el rango de operación de frecuencia. Esto es como tal ya el variador, que es de 40 a 100 Hz. Entonces, con estos parámetros, pues pasamos a realizar los cálculos matemáticos. Y pues entonces empezamos con el voltaje pico. Para eso, el voltaje pico sería igual a 1/0.707 por el voltaje RMS, que en este caso es 120 voltios. Y eso nos da un voltaje de 169.73 voltios. Encontramos el voltaje rizado pico a pico. Para ello, cada estudiante pues selecciona eh, un porcentaje y se expone en el foro. En este caso tomé el 4%, entonces el voltaje rizado pico a pico es igual al voltaje pico por 4, por el 4%, que esto sería 169.73 voltios por 0.04, esto me da un voltaje de 6.79 voltios. Ahora hallamos el voltaje continuo. Eh, para ello, pues hallamos el voltaje R pico. Entonces tomamos el voltaje R rizado pico a pico, lo dividimos por 2 y esto me da 3.4 voltios. Ya el voltaje entonces de salida continua, voltaje continuo, es igual a voltaje pico menos el voltaje R pico. Voltaje rizado pico. Reemplazamos 169.33 voltios, que es el voltaje pico, menos 3.4, que es el voltaje rizado pico. Eso me da un voltaje de 163.33 voltios. Con estos datos ya encontramos el valor del capacitor. Entonces, con esta fórmula, que es de voltaje rizado pico a pico igual a corriente sobre 2 por frecuencia por capacitor. Como necesitamos el capacitor, pues lo despejamos. Entonces me queda capacitor igual a corriente sobre 2 por frecuencia por voltaje rizado pico a pico. Lo reemplazamos. Esto quedaría 8 amperios sobre 2 por 70 Hz por 6.79 voltios. Y esto me da un capacitor de 8415.7 microfaradios. Y para hallar la resistencia de carga, pues tomamos el voltaje continuo sobre la corriente. Esto es 166.36 voltios dividido 8 amperios. Y esto me da una resistencia de carga de 20.8 ohms. Aquí pues llenamos el cuadro con los parámetros y, ya procedemos a hacer la simulación en Proteus. En Proteus pues aquí tenemos el voltaje alterno, que me marca el multímetro 121 voltios. Tenemos el rectificador de onda. Aquí ya me marca un voltaje continuo de 168 voltios. Sin, y el capacitor de 8415 microfaradios. Sin conectar la resistencia, tengo un voltaje de 168 voltios. Ya conectada la carga, la resistencia de carga, ya me marca un voltaje de 161 voltios. Entonces, y si lo reemplazamos este voltaje, lo comparamos con el voltaje voltaje continuo, el de salida me da 166.33. Entonces estamos cerca pues al voltaje calculado matemáticamente. Y aquí nos damos cuenta del voltaje rizado en el osciloscopio. Entonces
tenemos aquí nos marca por la parte de abajo 158 voltios y por la parte de arriba 164. O sea que esto menos esto me da 6 voltios, que ese sería el voltaje rizado. Si lo comparamos con el cálculo matemático, eh, tenemos que el voltaje rizado es 6,79. Entonces estamos acordes, tanto el cálculo matemático como la simulación, que nos está funcionando efectivamente. Em, Aquí ya nos piden pues explicar el diseño del rectificador y las conclusiones. Eso es todo. Muchas gracias.